Bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de la etiqueta, un espacio producido y dirigido por la psicóloga clínica Angélica Concha Rojas. Y para arrancar hoy, quiero proponer un ejercicio de imaginación súper simple. Imaginen por un instante que tienen que llevar una mochila de 20 kilos a todas partes. Uf, pesadísimo. Claro, o sea, al supermercado, a la sala de clases, a, no sé, un cumpleaños familiar lleno de ruido. Y mientras los demás caminan súper ligeros, sacándose fotos y conversando, quien lleva esa mochila avanza haciendo un esfuerzo monumental. Totalmente. Un esfuerzo que además es invisible para el resto, digamos, solo para mantenerse en pie. Bueno, hoy la misión de esta exploración a fondo es desempacar esa mochila. Me encanta esa analogía. Y para lograrlo hemos analizado una verdadera montaña de investigaciones clínicas, artículos sobre neurodivergencia, notas sobre crianza, todo bajo la filosofía y la visión clínica que promueve este espacio y el trabajo de Angélica Concha Rojas. Y hay que dejar clara una regla de oro desde el segundo uno, ¿cierto? Exacto. Aquí jamás se hablará de la neurodiversidad como una enfermedad a curar. Eso lo descartamos de plano. La vamos a abordar como lo que verdaderamente es, o sea, una identidad, una forma única, válida y, diría yo, fascinante de procesar el mundo. Absolutamente. Y creo que el punto de partida de este análisis requiere desmantelar un sistema entero de creencias. Porque cuando la sospecha de una neurodivergencia entra por la puerta de una casa, el nivel de desorientación para los cuidadores es total. Sí, debe ser abrumador. O sea, la sociedad no prepara a nadie para entender sistemas operativos neurológicos distintos al promedio. Al contrario, las familias son, digamos, arrojadas a un sistema médico y educativo que, en su gran mayoría, resulta tremendamente frío y súper burocrático. Y tengo entendido que en la práctica clínica a esa fase se le conoce como el peregrinar. Tal cual, el famoso peregrinar. Porque leyendo los casos y las notas que revisamos para hoy, de verdad suena a un laberinto agotador. Hablamos de cuidadores saltando de especialista en especialista buscando una respuesta clara. Y ponte tú, un profesional dice que es falta de límites. Que es lo típico que se escuchan, lamentablemente. Claro, otro sugiere que es un trastorno de déficit atencional. Y al mismo tiempo el colegio presiona por un diagnóstico rápido. Exacto. Y en medio de toda esa furra de energía física, de tiempo, de plata también, ocurre un proceso psicológico súper profundo en los padres. Un proceso que muchas veces se vive en silencio y con harta culpa. Y en las fuentes a esto se le llama el duelo de las expectativas. Sí, ese concepto es clave. Y suena a que no se lamenta la pérdida de una persona, sino la pérdida de una idea proyectada. ¿Cómo es eso exactamente? A ver, es que la cultura nos programa desde el momento en que un test de embarazo da positivo, nos programa para construir un hijo imaginario. Claro, uno se arma toda la película. Exacto. Los cuidadores arman una película mental completa, con guión, con banda sonora, asumen cómo será su etapa escolar, qué deportes va a jugar los fines de semana. Si va a jugar fútbol, si va a hacer ballet. Supernatural. Pero cuando llega un diagnóstico o la confirmación de un desarrollo atípico, esa película, digamos que se detiene abruptamente. Hay un corte comercial de golpe. Sí. Y el duelo de las expectativas implica ese doloroso pero totalmente necesario proceso de soltar a ese hijo imaginario para poder recién entonces ver con claridad, abrazar y conectar genuinamente con el hijo real. Ese chiquillo o chiquilla que está ahí enfrente esperando ser mirado. ¿Sabes? Hay una analogía que vi en las notas que ilustra esto súper bien. Es como si un cuidador pasara 2 años armando una maleta gigantesca para ir a unas vacaciones en el Caribe. Ah, claro. Y mete en la maleta los trajes de baño, el bloqueador solar, se imagina el calor de la arena. Pero resulta que el avión, por azares del destino, aterriza en medio de una cordillera nevada. Y hace un frío terrible. Y hace un frío tremendo. Entonces, si esa persona pasa todo el viaje quejándose de que no hay arena, o de que el traje de baño es inútil ahí, o peor aún, intentando forzar a su hijo a usar chalas en la nieve. Claro, un desastre. Exacto. Se va a perder por completo la majestuosidad de la montaña, la belleza de los bosques, el calor de las fogatas. O sea, ese duelo del que hablamos es en el fondo el proceso doloroso de desempacar esa maleta de la playa y aceptar que el viaje es en la nieve.
Y fíjate que esa metáfora ilustra una urgencia clínica que es ineludible. O sea, la aceptación del diagnóstico y de la identidad neurodivergente no es un concepto así romántico, sacado de un libro de autoayuda. No es frases de internet. Para nada. Es un pilar preventivo en la salud mental infantil. O sea, la evidencia y la observación clínica muestran que los niños, niñas y jóvenes registran absolutamente todo el clima emocional de su entorno. Todo, incluso si no lo hablan explícitamente. Todo. A ver, un niño autista, por ejemplo, puede tener ciertos desafíos para interpretar el sarcasmo, ponte tú, o para leer entre líneas una instrucción verbal muy compleja. Pero su cerebro está hipercalibrado para percibir la resonancia emocional. ¡Wow! Captan la rigidez en los hombros del cuidador, los suspiros ahogados de decepción frente a otras familias, o el tono de voz súper tenso al corregirlos. O sea, internalizan que hay una decepción flotando en el aire. Perciben que los cuidadores siguen buscando desesperadamente la arena en medio de la nieve. Y el mensaje que el niño decodifica en su cabeza termina siendo, el problema soy yo, estoy roto, algo está mal conmigo. Y ese mensaje de rechazo sutil es devastador a largo plazo. O sea, la falta de un andamiaje emocional que esté basado en la aceptación radical durante la primera infancia, suele ser la raíz de cuadros clínicos súper severos en el futuro. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, los chiquillos que crecen sintiendo que deben enmascarar su verdadera naturaleza para poder ser amados o aceptados, llegan a la adolescencia con un agotamiento vital inmenso. Y eso deriva en depresiones profundas, ansiedad crónica y una autoestima totalmente fragmentada. ¡Qué fuerte! Es que aceptar la montaña es el primer acto de cuidado real. Pero claro, una vez que se llora la pérdida de la playa y que se asume la realidad de la montaña, aparece otra cosa, que es la angustia de lo cotidiano. Porque, a ver, vivimos en la era de los tutoriales de TikTok y de las soluciones de 3 pasos para absolutamente todo. Sí, la gratificación inmediata. Claro, la sociedad entera exige estas recetas mágicas. Y la pregunta que surge de inmediato en los cuidadores una vez que están en la montaña es, bueno, ¿dónde está el manual de instrucciones para sobrevivir en esta nieve? Y la respuesta es que no hay. Exacto. ¿Cómo se materna o paterna un cerebro distinto sin una guía paso a paso? Es que la frustración inicial radica justamente en darse cuenta de que ese manual no existe y nunca va a existir. O sea, hay que desterrar la idea de la receta mágica simplemente porque cada familia es un ecosistema único. Tienen sus propios ritmos, recursos biológicos y desafíos que son irrepetibles. Claro, lo que le funciona al vecino no necesariamente te va a funcionar a ti. Tal cual. Y para cimentar esta idea, creo que es súper útil aclarar la terminología del paradigma actual, porque a veces se confunde. El concepto de neurodiversidad nos incluye a todos. A todos, o sea, toda la humanidad. Exacto. Al igual que existe la biodiversidad en una selva, la neurodiversidad abarca los infinitos tipos de cerebros humanos. Nadie tiene un cerebro idéntico a otro. Ya. Sin embargo, la neurodivergencia se refiere específicamente a un cableado neurológico, a un funcionamiento que diverge significativamente de la norma estadística esperada, como es el caso del autismo, el TDAH o la dislexia. Y por eso mismo la comunidad ha impulsado cambios tan potentes en la forma en que representamos esto visualmente. Lo leímos en las notas y destaca por qué se abandonó este antiguo símbolo de la pieza de rompecabezas azul para el autismo. Sí, que se usaba muchísimo antes. Claro, y ese símbolo arrastraba una connotación súper pesada. Sugería que a la persona le faltaba una pieza para estar completa, o que era como un misterio insondable que la ciencia debía resolver y curar. Una visión muy patologizante. Totalmente. Y hoy, en cambio, se abraza el símbolo del infinito, con un espectro de colores, porque ilustra posibilidades ilimitadas y un rango gigante de características humanas. Y esto rompe con esa noción equivocada de que el espectro autista es una línea recta. Como si fuera una regla. Claro, o como el nivel de batería de un celular, donde la gente cree que alguien es un poquito autista o muy autista. Por lo que hemos analizado, el espectro funciona más bien como una mesa de sonido, o sea, como un ecualizador circular. Y el ecualizador es la imagen técnica correcta.
Un perfil neurodivergente tiene múltiples perillas, por así decirlo. Tienes la perilla del procesamiento sensorial, las habilidades de comunicación, el funcionamiento ejecutivo, la flexibilidad cognitiva. Son muchas variables al mismo tiempo. Exacto. Una persona puede tener la perilla de la memoria visual y el reconocimiento de patrones al máximo nivel, mostrando habilidades que son extraordinarias, pero al mismo tiempo puede tener la perilla del filtro sensorial muy bajita. Claro, y necesitando un nivel de apoyo altísimo para tolerar, ponte tú, el ruido de un centro comercial. Tal cual. Las perillas de un hijo están configuradas de una manera totalmente distinta a las del hijo del vecino. Y ahí es donde las recetas mágicas colapsan por completo y terminan haciendo daño. Un ejemplo clarísimo que vimos en los textos clínicos tiene que ver con los perfiles sensoriales y estas famosas mantas ponderadas. Las mantas con peso. Exacto, las mantas con peso. Para un niño con un perfil hiposensible, o sea, alguien que tiene un registro sensorial bajito y necesita un impacto físico fuerte para sentir los límites de su propio cuerpo. Para regularse, claro. Claro, esa manta pesada sobre la cama es la salvación. Le entrega una presión profunda que le permite regular su sistema nervioso y por fin descansar y dormir. Pero si un cuidador ve eso en un reel de Instagram y se lo aplica a un niño con el perfil opuesto... Se convierte en una tortura. Me imagino. Es que si le pones esa misma manta ponderada a un niño hipersensible, cuyo cerebro registra el roce de la etiqueta de la ropa como si fuera papel de lija, lo vas a desregular brutalmente. Le vas a causar una sensación de asfixia y de pánico espantosa. O sea, lo que es medicina para uno es veneno sensorial para el otro. Exactamente. Y hay otro escenario clínico muy frecuente que requiere soluciones a medida y no recetas genéricas, y es el manejo del espacio personal. Ese tema es súper común. Sí, un cerebro con un perfil propioceptivo hiposensible muchas veces invade el espacio físico de sus compañeros. Y no es por falta de respeto o porque sea mal educado, es porque necesita ese contacto constante, empujar o chocar un poquito para registrar dónde está su cuerpo en el espacio. Y ahí, claro, la intervención no es el reto constante, no estar diciéndole pórtate bien todo el día, sino una herramienta concreta y visual, como usar un aro de hula hula. Me encanta esa estrategia. Sí, en vez de decirle un concepto súper abstracto como respeta mi espacio personal, que para algunos cerebros neurodivergentes es literalmente como hablarles en otro idioma o en chino, se pone un hula hula real en el suelo. Algo tangible. Claro. Y se le enseña visualmente. Se le dice, mira, tus pies van dentro de tu círculo y no puedes pisar dentro del círculo del otro. Es una instrucción que está anclada en el mundo físico. Y luego, claro, con el tiempo, ese hula hula se vuelve imaginario, pero la referencia concreta ya quedó grabada en su cerebro. Y es que la instrucción visual y concreta elimina la ambigüedad. Y la ambigüedad agota muchísimo a una mente neurodivergente. Ahora, toda esta necesidad de adaptar el entorno plantea un desafío diario inmenso para la convivencia familiar. Claro, porque conviven dos mundos. Exacto. ¿Cómo interactúan el mundo de la norma estadística, por un lado, y el mundo de la divergencia neurológica por otro, bajo un mismo techo sin anularse mutuamente? Y aquí, me voy a poner el sombrero de abogado del diablo un momento ya. ¿Okay? Basándome un poco en una duda que aparece muchísimo en los foros de cuidadores. A ver, dale. Si la familia adapta absolutamente todo en la casa, digamos, baja las luces, elimina los ruidos, usa instrucciones hiperconcretas, ¿no se corre el riesgo de sobreproteger a estos niños? O sea, ¿no se les están quitando las herramientas de frustración necesarias para sobrevivir en un mundo real que, seamos honestos, no se va a adaptar a ellos cuando crezcan? Es una pregunta súper válida, y te diría que es la principal fuente de ansiedad en la consulta clínica. ¿Dónde está el límite entre la acomodación necesaria y la sobreprotección? ¿Y cuál es la respuesta desde la evidencia? Bueno, el enfoque de crianza respetuosa no promueve meter al niño en una burbuja de cristal, ni evitarle toda frustración. Promueve algo que llamamos familia bilingüe. ¡Qué interesante concepto! Sí. Ser bilingüe en este contexto significa que el cuidador aprende a hablar el idioma de la neurodivergencia para poder conectar con su hijo, pero a la vez le enseña a ese niño estrategias para decodificar el idioma del mundo neurotípico. Y aquí el concepto clave es el andamiaje. El andamiaje. ¿Como en la construcción? Tal cual.
Un andamio de construcción no hace el edificio, pero sostiene a los trabajadores para que puedan llegar a construir pisos que sin esa estructura serían totalmente inalcanzables. Claro, y ese andamiaje es el que permite construir la autonomía. Y fíjate que hay algo muy poderoso en la literatura clínica que resalta que la autonomía, a la larga, es sinónimo de dignidad. Qué lindo eso. Sí, cuando un cuidador le adapta el entorno a su hijo, no para hacerle las cosas, sino para que logre hacerlas por sí mismo, como poner pictogramas en el espejo del baño para que recuerde los pasos de lavarse los dientes. Exacto, una ayuda visual. El mensaje psicológico oculto que se le entrega a ese niño no es «eres débil y no puedes». El mensaje real es «confío profundamente en tu capacidad de lograrlo». Es que fomentar la autonomía, siempre respetando su diseño neurológico, es el mayor acto de empoderamiento que puedes darle. Y para lograr esto hay que entender cómo funciona la parte ejecutiva de sus cerebros. La famosa función ejecutiva. Sí, tomemos como ejemplo el hiperfoco. Un cerebro neurodivergente no siempre funciona a base de motivación externa o recompensas sociales como «te doy un premio si haces esto». Claro, el típico sticker. Claro, muchas veces funciona a base de intereses profundos y genuinos. Cuando logran hiperenfocarse en un tema, su capacidad para investigar, procesar y retener información es asombrosa. Pueden estar horas en un estado de flujo total. Y la sociedad tiende a patologizar esto, ¿no? Llamándolo obsesión. Sí, se le llama obsesión de forma despectiva. Pero bajo la lupa correcta, el hiperfoco es una herramienta cognitiva brillante. Y esto se conecta directamente con otro concepto súper fascinante que vimos en las investigaciones, que es la mente monotrópica. Ah, sí, vital entender esto. Por lo que entiendo de los textos, un cerebro neurotípico tiene una atención politrópica, o sea, es como una linterna que ilumina un área amplia y puede saltar de una tarea a otra con cierta agilidad, digamos. Como estar cocinando, contestar el teléfono y mirar la tele al mismo tiempo. Tal cual. Pero la mente monotrópica funciona diferente. Funciona como un túnel de luz láser. Concentra absolutamente toda su energía y sus recursos neurológicos en un solo flujo de atención, y con una intensidad que es abrumadora. El problema, me imagino, viene cuando el entorno neurotípico irrumpe en ese túnel. Exactamente. Ahí está el cortocircuito. Claro, si se interrumpe a un cerebro monotrópico bruscamente, exigiéndole que cambie de tarea al instante, el choque no es solo una molestia o un capricho, es una desregulación física real. Es que el costo neurológico de ese cambio de contexto es altísimo. Obligar a una mente monotrópica a romper su hiperfoco sin darle un tiempo de transición provoca un colapso del sistema ejecutivo. No es que el niño sea malcriado o se esté portando mal a propósito. Es que su cerebro está experimentando un cortocircuito literal. Claro. Y me imagino que requiere una enorme cantidad de glucosa y energía para reorientar esa luz láser hacia otra tarea. Muchísima energía. Y si sumamos todos estos factores diarios, o sea, el costo de cambiar el foco de atención, el esfuerzo monumental por filtrar el ruido de una calle muy transitada, la tarea de decodificar normas sociales no escritas que no tienen mucho sentido lógico. Volvemos a la mochila de 20 kilos de la que hablábamos al principio. Exacto. Volvemos a la mochila. Para una persona neurodivergente, procesar estímulos que para el resto son totalmente invisibles va agotando rápidamente su batería social. Es completamente esperable, lógico y biológico que se fatiguen mucho antes en, no sé, una reunión familiar extensa. Y que sus baterías colapsen. Claro, y que necesiten retirarse a una habitación oscura con audífonos de cancelación de ruido. O sea, no es una pataleta, es su sistema nervioso exigiendo supervivencia. Y ese vaciamiento de la batería social es implacable en los chiquillos. Pero, a ver, si abrimos el plano de esta situación, emerge la pieza más crítica de todo el sistema familiar. ¿Qué son los cuidadores? Exacto, porque si el niño lleva una mochila de 20 kilos, la mochila del cuidador pesa 40. Es el doble. O sea, ser el regulador emocional de un sistema nervioso que es reactivo. Ejercer de traductor oficial entre tu hijo y un mundo que muchas veces es súper hostil, y además de todo eso, tener que soportar las miradas inquisitivas y críticas en el supermercado cuando ocurre una desregulación pública. ¿Qué momento más duro ese? Demandan volumen de energía física y psíquica que sencillamente arrasa con cualquier reserva. Sí. Y ese es, sin duda, el gran elefante en la habitación de este tema. Porque las notas clínicas evidencian que la presión actual por maternar y paternar ya es brutal por sí sola.
En cualquier contexto. En cualquier contexto, sí. Y a esto se suma el factor, yo diría, tóxico de las redes sociales. O sea, a diario se bombardea a los cuidadores con imágenes de una parentalidad súper estética, en tonos pastel, con desayunos orgánicos maravillosamente armados, manualidades perfectas y una paciencia infinita. Una fantasía inalcanzable. Totalmente. Y cuando la realidad de la crianza en la montaña nevada golpea, cuando el cuidador no duerme, se desespera, pierde la paciencia o levanta la voz, la culpa que experimenta es un abismo que literalmente lo devora por dentro. Y esa culpa aísla y silencia muchísimo a las familias. Clínicamente, es fundamental nombrar esto por su diagnóstico real, que es el síndrome de agotamiento parental, o el famoso burnout parental. Y no es debilidad moral, imagino. Para nada. No es debilidad moral ni falta de amor. Es un cuadro de estrés crónico generado por un desbalance que se sostiene en el tiempo entre las inmensas exigencias del entorno y los escasos, muy escasos, recursos de apoyo disponibles. Claro. Y este síndrome tiene 4 marcadores clínicos que son inconfundibles. El primero es un agotamiento abrumador que trasciende lo meramente físico. O sea, es una fatiga cognitiva donde la persona siente que su cerebro ya no puede tomar ni una sola decisión más en el día. Qué agotador. Y el segundo es un distanciamiento emocional severo. Es como activar el piloto automático para poder sobrevivir al día, ¿no? Exacto. El cuidador sigue ejecutando las tareas logísticas, o sea, prepara el almuerzo, revisa la mochila, conduce al colegio, pero su mente está totalmente desconectada. No hay capacidad para la conexión emocional genuina porque simplemente no queda energía para ello. Y el tercer síntoma, según las fuentes, es esa tristeza profunda de perder el disfrute por la crianza, donde jugar un rato en la alfombra con tu hijo se siente como escalar el Everest. Pero fíjate que me parece que el cuarto síntoma es el que de verdad destruye la autoestima. Ese fenómeno que los textos clínicos llaman el contraste. Sí, el contraste es lejos la experiencia psicológica más dolorosa de este síndrome. Es cuando el cuidador se mira al espejo y se da cuenta de la brecha inmensa entre quien solía ser y quien es hoy. Claro, ese choque de realidad. Piensan, a ver, yo antes era una persona paciente, amorosa, me encantaba reír, y hoy soy alguien que grita, que está irritable todo el tiempo, me he convertido en una mala madre o en un mal padre. Uf. Y esa autopercepción genera una vergüenza tan, pero tan invalidante que bloquea por completo la capacidad de pedir ayuda. Y frente a ese nivel de oscuridad, decirle a un cuidador, ánimo, ten más paciencia, respira profundo, es casi un insulto a su realidad. Es que no sirve de nada. No. Y las fuentes que revisamos explican esto desde una perspectiva biológica que encontré fascinante. Porque el estrés crónico no es solo una sensación psicológica, ¿verdad? Es una cascada química. Totalmente biológica. Claro. Cuando un cuidador está constantemente alerta, su cuerpo se inunda de niveles súper tóxicos de cortisol, la hormona del estrés. Y esto provoca desde dolores de cabeza persistentes hasta ese clásico dolor de guata crónico o inflamación intestinal que vemos tanto. Que el cuerpo pasa la cuenta al final. Sí. Pero el mecanismo más impactante es lo que ese cortisol le hace a la hormona del vínculo, a la oxitocina. Es que la interacción entre ambas hormonas es la clave absoluta de todo esto. Cuando los niveles de cortisol se disparan y, ojo, se mantienen altos por el estrés sostenido, la producción de oxitocina, que es el neurotransmisor encargado del amor, del apego y de la sensación de recompensa social, se desploma por completo. Se va a pique. Sí, es una incompatibilidad biológica. Si el cerebro está en un estado de alerta máxima intentando sobrevivir al ataque de un tigre imaginario, que en este caso es el estrés continuo de la crianza, apaga los sistemas encargados del vínculo amoroso, para ahorrar energía y sobrevivir. O sea, es biológicamente imposible para ese cuidador en ese estado sentir la calidez y la recompensa de conectar con su hijo. Imposible. Su sistema nervioso está literalmente secuestrado por la supervivencia. Y esto explica, de manera muy compasiva encuentro yo, por qué los cuidadores llegan a un punto de quiebre donde terminan cayendo en interacciones que no son respetuosas, como el maltrato verbal o los gritos de los que hablábamos. Exacto, y hay que quitar la culpa ahí. No es porque hayan dejado de amar a sus chiquillos de un día para otro,
o porque sean negligentes de corazón. Es que su biología simplemente colapsó. Y si la biología del cuidador está colapsada, la solución jamás pasará por exigirle más esfuerzo individual o mandarlo a leer más libros sobre técnicas de crianza. No, porque la mochila ya pesa 40 kilos. Exactamente. La intervención clínica requiere reestructurar el entorno. El primer paso es desmantelar esas expectativas perfeccionistas inalcanzables, apagando un poco el ruido de las redes sociales. Fundamental. El segundo es aprender a delegar funciones logísticas sin sentir que se está fallando como padre o madre. Pero la intervención definitiva, la que realmente repara el sistema nervioso, es el rescate de la tribu, o lo que antropológicamente conocemos como la alofamilia. La famosa red de cuidado comunitario. O sea, los abuelos, los tíos, los vecinos de confianza, los amigos. Todos ellos. Esa estructura de soporte que históricamente permitía criar en conjunto. Y que, bueno, el estilo de vida moderno y tan atomizado que llevamos hoy terminó por pulverizar. Y hay que reconstruirla urgentemente. Y reconstruir esa tribu significa algo tan simple a veces como pedirle a un amigo que lleve al niño a la plaza por 1 hora. Simplemente para que el cuidador principal pueda sentarse en silencio en su casa a tomar un café y permitir que su nivel de cortisol por fin baje un poco. Es que es vital. Sí. Y la idea central que recorre toda esta investigación y que es muy de la filosofía clínica de Angélica Concha Rojas es que el autocuidado no tiene absolutamente nada que ver con el egoísmo. Cero egoísmo. Es un requisito técnico e indispensable. Si el cuidador no tiene su propio sistema nervioso regulado, es biológicamente imposible que sirva de ancla para regular el sistema nervioso hiperreactivo de un niño neurodivergente. En resumen, si el cuidador se hunde, el barco se hunde con él. ¡Qué gran frase! Porque la regulación es siempre un proceso compartido. Y para que ese proceso familiar sea sostenible a largo plazo, es imperativo que miremos más allá de las paredes de la casa. O sea, hoy hemos desglosado cómo el individuo y la familia deben adaptarse, cómo deben aprender a ser bilingües y armar andamiajes. Claro, el trabajo interno. Pero la carga no puede recaer exclusivamente en ellos. Eso sería súper injusto. Totalmente. Y justamente para cerrar este profundo análisis de hoy, hay una reflexión muy provocadora en las notas que nos invita a mirar el panorama completo, más macro. Siempre se enfoca el esfuerzo en cómo ayudar a la persona neurodivergente a encajar en la sociedad, asumiendo que la sociedad es una estructura fija, inamovible, que está perfecta como está. Que no se puede tocar. Exacto. Pero hay un concepto clave acá llamado el efecto rampa, o el curb cut effect en inglés. Y es fascinante. Históricamente, los rebajes en las veredas, las rampas en las esquinas, se exigieron y se diseñaron específicamente para facilitar el tránsito de las personas en silla de ruedas. Claro, un diseño pensado para una minoría en ese momento. Pero fíjate que una vez que se implementaron masivamente en las ciudades, nos dimos cuenta de que beneficiaban a todo el mundo. A la persona que va con un coche de bebé, al viajero que lleva una maleta de ruedas, al ciclista o al anciano que camina con bastón. Todos nos beneficiamos de la rampa. Y ese fenómeno aplica de manera exacta a la neurodivergencia. O sea, la sociedad actual, con sus oficinas de planta abierta que son ensordecedoras, sus jornadas laborales hiperrígidas, los supermercados con esas luces parpadeantes y su comunicación corporativa que suele estar llena de ambigüedades. Agotadora. Todo eso está diseñado bajo la falsa creencia de que existe un único modelo de cerebro estándar. Pero cuando adaptamos el mundo para que sea más amable con la neurodivergencia, ponte tú ofreciendo instrucciones claras y por escrito, implementando horarios de bajo estímulo en las tiendas o permitiendo flexibilidad en las rutinas, Pasa lo de la rampa. automáticamente reducimos la carga mental y el estrés crónico de toda la población, incluyendo a los neurotípicos. Flexibilizar la sociedad no es un favor hacia una minoría, digamos. Es una evolución necesaria que mejora la salud mental de absolutamente todos. ¡Qué potente! Transformar esa rigidez es el verdadero cambio de paradigma. Es lograr que el mundo se ensanche lo suficiente para que absolutamente todas las mentes puedan caminar tranquilas, sin tener que cargar esa tremenda mochila de 20 kilos todos los días. Así debería ser. Este ha sido un episodio de Más allá de la etiqueta, dirigido por la psicóloga Angélica Concha Rojas.
Si quieres conocer más sobre su trabajo clínico, sus mentorías y su enfoque de bienestar, visita su sitio web